Muy buenos días. J.A. del Río agradece su participación en este webinar, Declaración Anual de Personas Físicas, Ejercicio 2024. El día de hoy nos acompaña Paola Rosales, directora de Global Mobility, quien es licenciada en Contabilidad con especialidad en Impuestos por la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 20 años de experiencia, incluyendo en su trayectoria empresas Big Four, entre otras. Se especializa en la atención a la alta dirección en México, en el desarrollo de estrategias para el cumplimiento de obligaciones fiscales de personas físicas, extranjeros en México y de mexicanos trabajando en el extranjero. Participa activamente en diferentes programas de formación continua para profesionales, además de actualizaciones en ISR, PTU, Tax Equalization y actualizaciones en materia fiscal y reciclaje. También nos acompaña Giovanna Anda, quien es parte del equipo de Global Mobility. Giovanna es licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 5 años de experiencia en el ámbito fiscal, incluyendo su trayectoria en firmas Big Four. Su especialización se centra en movilidad global, brindando asesoría estratégica a empresas multinacionales en la gestión fiscal y cumplimiento normativo durante el ciclo de vida de las asignaciones internacionales de sus colaboradores. Además, ha complementado su formación con un diplomado en finanzas impartido por el Museo Interactivo de Economía. Su expertise abarca el análisis de implicaciones fiscales, la implementación de estructuras eficientes para la gestión de impuestos y la mitigación de riesgos asociados a la movilidad internacional a través de implementación de herramientas como son nóminas hipotéticas, cálculos de ecualización fiscal, entre otros. Bienvenidas Paola y Giovanna. Gracias, muy buenos días. Y gracias a todos por su tiempo y por unirse a este webinar. Es el segundo webinar que tenemos en el área de Global Mobility, lo cual pues nos da mucho gusto que varios de ustedes ya nos han acompañado en el anterior. Uno de los puntos que comentábamos es que pues obviamente hay ciertas obligaciones que en México se generan. Esto es pues la obligación de presentar una declaración anual en nuestro país. Vamos a platicar con ustedes pues todas las obligaciones que se tiene y por qué se tiene esta obligación. Vamos a hablar desde quién es un residente fiscal, quiénes tienen que presentar las declaraciones, qué se tiene que poner en estas declaraciones, tipos de ingresos y también las deducciones a las que tenemos derecho de considerar, los requisitos que tenemos que tener muy en cuenta para poder presentar las declaraciones, los resultados que hay en las declaraciones, los posibles resultados. Y pues vamos a también entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes gustan ir enviando sus preguntas, posteriormente las iremos resolviendo. Así es que bueno, pues vamos a empezar. Adelante, por favor. Como les comentaba, necesitamos identificar pues quiénes somos los obligados a presentar una declaración anual en México. La ley del impuesto sobre la renta nos dice que estamos obligados a pagar impuestos las personas físicas y las personas morales a las que los que estemos aquí en México, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos considerar si somos residentes o no fiscales en México? Pues los que somos nacionales mexicanos, los que estamos aquí en nuestro país. También se consideran los residentes que están en el extranjero, pero que tienen un establecimiento permanente en México, o sea, que tiene una actividad en México. Los residentes en el extranjero, pero que también tengan algún ingreso que provenga de México. Hay una palabra muy conocida en el ámbito fiscal que se llama fuente de riqueza. ¿Esto qué quiere decir? Que es dónde se está generando ese ingreso. Entonces, por eso es que si hay un residente en el extranjero que está teniendo una actividad en México, por lo cual está recibiendo un ingreso, a eso se le considera fuente de riqueza y se diría que la fuente de riqueza está aquí en México, si aquí está prestando el servicio, si aquí está el bien por el cual está teniendo este ingreso. Entonces, por lo cual, esto pudiera tener una residencia fiscal. Hablando de, ok, ¿en qué momento puedo fijar una residencia aquí en México? Y les comento, esta plática va dirigida no solamente a nosotros los mexicanos, que tenemos afortunadamente a varios invitados de ustedes, sino también a personal extranjero que está en nuestro país. El momento en el que se fija esa residencia es cuando se establece una casa habitación en México. Si nosotros tenemos una casa a nuestra disposición,
Es donde podemos dejar nuestras cosas, ir a recogerlas, ir a dormir. Eso es entradas y salidas continuas, eso se considera una casa habitación. Por lo tanto, incluso también hay varios mexicanos que han salido al extranjero a trabajar y nos llegan a preguntar, oye, ¿en qué momento yo me vuelvo residente fiscal o por ser mexicano ya soy residente fiscal? No necesariamente, sino que hasta que regrese a México vuelva a tener su casa y la tenga habitada para él, entonces se considera residente fiscal y desde ese momento caemos a esta parte de obligación de pago de impuestos, porque las declaraciones anuales también solo son para residentes en México. Ahora bien, también de repente hay ciertas dudas de que si una persona vive temporalmente en algún inmueble que está destinado a fines turísticos, si consideraría su casa habitación. En este caso no consideraría la casa si solamente es temporal y obviamente este inmueble es para fines turísticos y también si su centro pues vital de intereses no se encuentre aquí. Que el centro vital de intereses es muy importante también porque esta nos va a determinar un poco hacia dónde están nuestras actividades principales. También es un término bastante importante para esto de nuestra terminología fiscal. Ahora, puede que en algunas circunstancias, pues a lo mejor haya personas que tienen una casa habitación en México, pero a lo mejor también la tienen disponible en su país de origen o tienen una segunda casa en otro país en el cual pues a lo mejor se la pasan viajando constantemente y entonces se tiene que hacer un análisis muy específico. Este análisis tenemos que identificar que más del 50% de sus ingresos totales que reciben en el año correspondan o se hayan generado en México, lo que les comentaba, esa fuente de riqueza. O sea, que si yo soy alguien que está trabajando aquí en México y aún tengo una casa vamos a suponer, en otro país, en Estados Unidos, pero mi sueldo me lo pagan aquí, entonces realmente se considera que ese más del 50% ya se está teniendo en México. Además de que a lo mejor las actividades que también está realizando, pues básicamente son actividades profesionales y están destinadas aquí en México. Por eso es de que se tiene que analizar cada caso de identificar si el centro vital de intereses está en nuestro país o no. Entonces, recapitulando un poco, tenemos que primero identificar que estamos obligados a presentar una declaración en México si tenemos una residencia fiscal, si somos considerados, si ya tenemos nuestra casa y obviamente esto ya nos va a llevar que anteriormente tal vez hubo unos pagos de impuestos de avances que se van haciendo en el caso de salarios, pues que ya nuestro patrón estuvo haciendo esas retenciones de impuestos y entonces esto nos va dando las obligaciones a presentar declaración anual, que también vamos más adelante a platicar un poquito más de qué tengo que reportar en esa declaración anual. Pero ahorita quedémonos con la idea de que ya nos identificamos si somos residentes fiscales, si la ley del impuesto sobre la renta nos dice que estamos obligados al pago de impuestos y ahora vamos a ver cómo vamos a pagar o cuáles son nuestras obligaciones que tenemos como residentes fiscales. Gracias, Pau. Bueno, como ya comentó Pau, pues ahora que ya sabemos quiénes son residentes fiscales en México, pues esto también conlleva las generalidades y las obligaciones, ¿no?, que tenemos que cumplir. Y pues bueno, la primera obviamente es el pago de impuestos sobre la renta en el país sobre ingresos de base mundial. Esto quiere decir que no importa desde qué país recibas el ingreso, si eres residente fiscal en México, pues tiene que ser reportado y se debe de pagar pues el impuesto correspondiente. Primero, obviamente, necesitamos obtener un RFC, que es nuestro número de identificación fiscal aquí en México, es lo que nos identifica como contribuyentes ante el SAT. Y bueno, como bien saben, actualmente a partir de los 18 años y somos nacionales en México, pues tenemos la obligación de tener un RFC. También es necesario tramitar nuestra firma electrónica y o contraseña. Estas son herramientas que nos van a apoyar a tener acceso al aplicativo del SAT. Como bien saben, aquí las declaraciones anuales se presentan en línea, tanto las declaraciones anuales como otros trámites, todo se realiza en línea, para lo cual es muy importante pues tener esta firma electrónica.
Asimismo, también se deberá activar una herramienta que se le conoce como buzón tributario. Aquí el buzón tributario pues es una herramienta que ocupa el SAT como comunicación, es la vía por la que se comunica el SAT con los contribuyentes. Bueno, igual nada más reforzar esta parte del buzón tributario. Esto es obligatorio que todos lo tengamos activado. Incluso el SAT puede imponer algunas multas si es que no se activa, ¿vale? Realmente como funciona es que el SAT por este medio te envía ya sea correos, te envía notificaciones, tú entras justamente con firma electrónica o contraseña y puedes revisar cualquier comunicado que el SAT tenga para ti. La siguiente nos habla con relación a qué sucede si salimos de México, si nos vamos del país, si nos vamos a trabajar al extranjero y adquirimos la residencia fiscal en el extranjero, pues bueno, deberemos dar aviso al SAT. Esto es muy importante porque es lo que nos va a apoyar en su caso a suspender las obligaciones en México. Igual, la presentación de las declaraciones anuales, en caso de que estemos obligados, ahorita en las siguientes láminas vamos a comentar quiénes están obligados a presentar una declaración anual. Y como bien sabemos, ante el SAT existen distintos regímenes a los que podemos estar inscritos. Tal vez estamos inscritos bajo el régimen de sueldos y salarios, tal vez estamos inscritos ante arrendamiento, ¿no? Y bueno, dependerá el tipo de régimen con el que esté dado de alta nuestro RFC, pues sus obligaciones en particular. En caso de que reciban algún ingreso, algún salario del extranjero, pues como lo menciona el primer punto, como estamos obligados a reportar nuestros ingresos mundiales, pues bueno, deberemos de reportar este ingreso a través de pagos provisionales. Gracias, Geo. Y bueno, justamente vamos a platicar quiénes son los sujetos obligados a presentar una declaración anual. Uno de los principales que realmente tenemos aquí en México, pues son los que somos pues empleados y que estamos en el régimen como sueldos y salarios. Como bien les dijo Gio, pueden haber diferentes regímenes que ahorita vamos a platicar un poquito de ellos, pero aterrizando en el caso de sueldos y salarios, vamos a estar obligados a presentar una declaración anual si nuestros ingresos que percibimos por sueldos y salarios son mayor a 400,000 pesos. Si nosotros rebasamos ese monto, en automático estamos obligados a presentar una declaración anual. También la vamos a estar si durante el año, nuestro año fiscal es igual que el año calendario de enero a diciembre, y si en este periodo tuvimos uno o más patrones. Si nosotros tuvimos uno o más patrones, tenemos que presentar también la declaración anual, aun y cuando no rebasemos los 400,000. Vamos a suponer que trabajaste el primer semestre del año con un patrón y el siguiente semestre con el otro, y la suma de ambos a lo mejor quedas en 350,000 pesos. Pero por el solo hecho de tener estos dos patrones, sí se tiene la obligación de presentar la declaración anual. Aquí es recomendable que le avises a tus patrones o a tu último patrón que no te haga el ajuste anual, porque pues justamente vas a presentar una declaración anual. Ahorita vamos a hablar un poco de qué es este ajuste anual que de repente hacen las empresas cuando tienen ingresos menores a esos 400,000. O sea, lo que llevamos es de que todos como asalariados o presentamos la declaración directamente al SAT por la obligación que tenemos, o nuestro patrón lo hace por ese lado, en donde hace ese ajuste anual. Ahora también, si dejamos de prestar servicios antes del 31 de diciembre, estamos obligados a presentar esa declaración anual. Otra de las obligaciones que tenemos en cuanto a salarios es si tenemos ingresos salarios que provienen del extranjero. Si nosotros tenemos algún salario que recibimos del extranjero, tiene que ser reportado en la declaración anual, y es lo que nos obligaría a presentarlo sin importar el monto de esos salarios. También hablando del caso de recibir alguna indemnización o jubilación, tienes la obligación de presentar la declaración anual, y pues también se tiene la obligación si tienes ingresos distintos a salarios, que más adelante vamos a hablar un poco de qué otros ingresos diferentes a salarios se pueden tener. Pero hablando un poquito de la parte de salarios, esto es lo que a nosotros nos lleva a ver si tenemos la obligación de presentar una declaración o no. Bueno, asimismo,
ya nos comentó justo cuáles son las obligaciones si estamos bajo el régimen de sueldos y salarios, pero pudiéramos también estar en este supuesto en el que prestamos servicios independientes y nos dan honorarios, ¿no? Por haber prestado ese servicio, ¿no? Es distinto hablar de honorarios y de salarios. Aquí estamos hablando, como ya lo mencioné, de un servicio o de un trabajo independiente y pues bueno, si emito una factura por este servicio que presté, pues será necesario también presentar una declaración anual. Otras de las obligaciones que se tiene es que si estás dado de alta también por actividad empresarial, tienes la obligación de reportar tu declaración anual. Normalmente en actividad empresarial podemos tener la obligación de los que vienen o tienen actividades en plataformas tecnológicas, en regiones fronterizas o los que están incorporados o están en un régimen incorporado, también está la obligación de pagar la declaración anual. Cada una con sus características que conlleva a la presentación de la declaración, pero esto también te da alguna otra obligación. Y pues bueno, también existe otro régimen que se conoce como régimen simplificado de confianza o más conocido como RECICO. Si estás bajo este régimen, también va a ser necesario presentar una declaración anual. ¿A quién le aplica este régimen? Bueno, a aquellas personas que realicen actividades empresariales o profesionales o que otorguen el uso o goce temporal de bienes, ¿vale? Igual, continúo con el énfasis de que cada régimen pues tiene sus obligaciones particulares también, aparte de la declaración anual. Hablando también, como les comentaba, que no solamente teniendo ingresos por salario, sino que hay personas que también tienen otro tipo de ingresos. Por ejemplo, intereses, dividendos, enajenación de bienes muebles o inmuebles, arrendamiento. Ahorita vamos a profundizar cada uno de ellos. ¿Cuándo te genera la obligación? Porque no es necesariamente de que tengan la combinación salarios más intereses, ¿no? Entonces ya tengo la obligación de reportarlo. No. Puedo que tenga la obligación solamente por el ingreso de intereses y porque yo a lo mejor no tengo la actividad de salarios, no tengo un ingreso que provenga de salarios, pero solamente a lo mejor vivo de intereses, ¿no? Entonces hay que identificar en qué momento también solamente por tener este ingreso tendríamos la obligación de presentar una declaración anual. Pero vamos a profundizar más adelante. Vamos a ya a platicar un poquito más de la presentación de la declaración anual. ¿Ok? Adelante, Gio. Gracias, Pau. Pues justo creo que estos puntos nos interesan bastante, ¿no? El primero, por ejemplo, es ¿qué pasa si yo no tengo la obligación realmente de presentar una declaración anual, pero la quiero presentar? ¿Puedo hacerlo? Sí, se puede hacer. En el caso, por ejemplo, de que tengas deducciones personales que reportar. Igual más adelante vamos a platicar sobre, o profundizar sobre estas deducciones personales, que son estos gastos, ¿no? Que nos ayudan, digamos, a obtener un beneficio en la declaración anual. O, por ejemplo, como ya lo mencionó Pau, si estamos bajo el régimen de sueldos y salarios y no estamos obligados, quien tiene la obligación de realizar un ajuste anual es tu empleador. Entonces, si tú decides presentar una declaración anual, será súper importante que le avises a tu empleador que no haga este ajuste. Ya entrando un poquito más a temas técnicos, pues ¿cuándo debo presentar la declaración anual? La declaración anual se presenta para personas físicas, se presenta durante el mes de abril. Tenemos todo el mes para presentar la declaración anual. Ahorita, por ejemplo, si ustedes entran a su aplicativo del SAT, no van a poder presentarla todavía. Ya está, si no me equivoco, desde ayer, ya pueden visualizar como un previo, ¿no? De su declaración, ya pueden ver qué información está precargada, deducciones, salarios, etcétera, el ingreso que ustedes tengan, ya pueden ver más o menos pues cómo está su declaración, pero no la van a poder presentar sino hasta abril, durante todo el mes, con fecha límite al 30 de abril. En México no existen prórrogas, entonces, pues en caso de no presentarla el 30 de abril, esto podría tener algunas consecuencias. Sumando también un poquito lo que comenta Gio de lo que ahorita se encuentra en la página del SAT o en el aplicativo del SAT, es importante también comentarles que de momento no es 100% confiable la información que está reportada.
porque todavía hay ciertos ajustes que a lo mejor muchas empresas realizaron a finales de febrero y que todavía no están siendo reflejados. Entonces, pudiera ser una ayuda, una guía de lo que puede venir en su declaración anual, pero no es todavía el 100%. Hay veces que también a lo mejor los bancos todavía no terminan de reportarlo, deberían de, ya hubo un periodo, pero todavía no aparecen como precargados el 100% o incluso 100% de deducciones. Pudiera servir nada más como una herramienta guía, pero que pudiera tener modificaciones ya cuando se tenga liberado el portal del SAT, que normalmente lo liberan a finales de marzo y que ya te permite empezar a presentar tal vez alguna declaración, pero la ley nos dice que se entiende presentada al 1 de abril. Entonces, a partir del 1 de abril se presentan las declaraciones y de ahí sucesivamente tienes todo el mes de abril, como bien comentó Giovanna. Ahora bien, ¿qué necesito tener a la mano para presentar mi declaración anual? Como lo vimos en los requisitos o en las obligaciones que tienen los residentes, es que tenemos que tener un RFC. Entonces, tienes que tener tu RFC en la mano, tienes que tener las claves fiscales, porque eso es lo que te va a permitir accesar a la página del SAT para poder presentar la declaración. Tienes que tener a la mano también tu información bancaria, en caso de tener un saldo a favor, puedes tener tu clave bancaria 18 posiciones, porque saldos a favor solo se devuelven en bancos mexicanos, que también más adelante vamos a platicar un poquito de qué es una devolución manual, qué es una devolución automática, en caso también de que se pague, ok, cómo lo tengo que pagar, desde dónde, pero ahorita sería información que pudieran tener a la mano y obviamente la documentación soporte que les va a ayudar a revisar lo que está precargado. Muchas veces se dice que es muy fácil, ya entras al portal, vas a ver que está precargado, listo, confirmas y mandas. Ojo, tienes que asegurarte que realmente la información sí esté bien reportada. Tienes que asegurarte que la información que tu patrón le dio al SAT es la correcta, que las deducciones que tienes son las correctas, porque recuerda que una declaración se firma hasta el final de presentar. Entonces, tú estás asumiendo que te hiciste responsable de revisar la información y que tienes el soporte de esa declaración. ¿Por qué es importante tener el soporte? Porque recordemos que la autoridad, siempre nos puede llegar a hacer una revisión hasta 5 años atrás. Entonces, si la autoridad en 4 años me llega a preguntar sobre la declaración de 24, tengo que tener el soporte de esa declaración para demostrarle qué fue lo que yo reporté ahí. Ahora, si a lo mejor tuve una devolución o me negó la devolución y voy a hacer algo manual, también tienes que tener el soporte y lo tienes que entregar al SAT todo este soporte. Por eso es de que es de mucha cautela realmente asegurarse que lo que estamos reportando sea correcto, porque lo estás firmando y lo estás confirmando, y también estás asegurándote que también tienes toda la información soporte. Ahora, hablando un poco además de los otros ingresos que veníamos mencionando, también se tiene la obligación de reportar una declaración anual si tenemos ingresos que provengan de intereses, y que estos intereses rebasen los 100,000 pesos el interés real que estamos nosotros percibiendo. Ahora, estos intereses pueden venir de instituciones mexicanas o pueden venir del extranjero. Si vienen de instituciones mexicanas, pues los bancos o quienes los estén pagando nos van a dar unas constancias. Esas constancias va a traer el resumen tanto de ingresos como de retenciones. Entonces, es importante solicitarlas al banco. Regreso a lo mismo. Tengo que tener el soporte de toda la declaración que yo estoy asumiendo. Ahora, también hay veces que cuando en los bancos o las instituciones financieras nos van pagando intereses, puede que también haya algunas pérdidas. Entonces, hay que considerar que esas pérdidas las podemos estar ocupando, las podemos ir aplicando a nuestra declaración anual a ingresos diferentes a salarios, y que los podemos ocupar en el año que lo estamos presentando y en los 5 años siguientes. Entonces, el mensaje es de si solamente tengo ingresos por intereses, estoy obligado a presentar una declaración anual si mis ingresos son mayores a 100,000 pesos.
¿ok? Puedo tener la combinación, salarios con intereses, la puedo tener, y tener intereses menores de ese monto también lo puedo tener, y también tengo que reportarlo si ya voy a hacer una declaración porque estoy obligado. Muchas veces viene la información precargada, y es también asegurarse que pues eso coincida con las constancias que nos están dando los bancos, porque también puede que no coincida. Los dividendos, bueno, estos dividendos también es importante mencionar y recordarles que que hay dos obligaciones para los dividendos. Una es el pago del 10% que se va haciendo de manera mensual, el cual al momento que llegamos a la declaración anual, ese 10% que se hizo de pagos no se puede considerar o no se puede acreditar dentro de la declaración, ya que ese 10% fue un impuesto definitivo. Lo que se tiene que hacer en la declaración anual es sumar el ingreso acumulable que traemos por los dividendos junto con el resto de los ingresos que podamos tener, y si la institución que nos dio o que nos hizo esa distribución del dividendo o de la utilidad ya nos hizo una retención de impuesto, ahí sí podemos considerar esa retención que ya nos hizo. Ahí sí podemos tomar ese crédito que ya hizo esta institución, y podemos reportarla en la declaración anual. Igualmente, como les decía, puede haber la combinación de todo este tipo de ingresos. La ganancia cambiaría por cuentas en el extranjero. Este es un tema muy controversial que hemos encontrado, pero esto básicamente se desprende de las personas que tienen cuentas bancarias en el extranjero. Se entiende que la persona que tiene cuentas bancarias en el extranjero puede que esté recibiendo algún beneficio, al cual sería lo más lógico intereses. Lo que la ley nos dice es no solamente tienes que reportar los intereses que estás percibiendo en el extranjero, sino que también se tiene que hacer un análisis para determinar si hay una ganancia o una pérdida cambiaria por eso que tú mantienes en el extranjero. Hay dos formas de hacer un análisis: por promedio diario o por un factor que publica la autoridad. La autoridad publica este factor normalmente previo a que libera un poco el Declarasat para saber qué factor se va a acumular. El año pasado y los últimos años ha sido cero ese factor, entonces por lo tanto pues no ha habido como un ingreso acumulable si optas por esta opción, pero si hay un factor que la autoridad publica, este factor, como viene calculado con inflación en México, pues te va a dar un monto normalmente acumular. Entonces, cuando hacemos este tipo de análisis, lo que buscamos es determinar, ok, si tienes una ganancia, se tiene que sumar a tus demás ingresos, por lo cual se tiene que pagar el impuesto correspondiente, pero si tienes también una pérdida, las pérdidas también las puedes considerar contra otros ingresos diferentes de salarios. Gracias, Pau. Y aquí hablando un poquito sobre la enajenación, pues a qué nos referimos con enajenación, es la venta, ¿no? Ya sea que vendemos o cedemos. En este caso o en específico pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles, y aquí justamente entran las acciones. Y bueno, es importante considerar que hay dos vías para pagar el impuesto en caso de tener una venta de acciones. Cuando hablamos de que son acciones que son emitidas por sociedades mexicanas o que están en la bolsa de valores, se va a pagar un 10% de impuesto directo, ¿ok? Y este 10% no, digamos que no se acumula con el cálculo general de la declaración. Como ya lo dije, es un 10% adicional, por así decirlo. Y la segunda vía para hacer el pago del impuesto, en caso de que sean acciones que no están, que no son emitidas por sociedades mexicanas o que no están en bolsa de valores, pues bueno, aquí habrá que determinar una ganancia o una pérdida, y esto sí se va a acumular al resto del cálculo de la declaración anual. Regresándome al 10% a la vía anterior, este 10% se paga sobre la ganancia, ¿no? de la venta que se tenga. Y pues bueno, en la segunda nuevamente se puede tener una ganancia o una pérdida, que como ya lo comentó Pau, en caso de pérdida, pues esta pérdida se podrá aplicar para otros ingresos, y en caso de no ocuparla, pues bueno, se guarda para los próximos 5 ejercicios. Y cuando hablamos de bienes, aquí igual es súper importante
considerar que se va a tener que determinar un ingreso acumulable y no acumulable. ¿A qué nos referimos con acumulable y no acumulable? Pues bueno, acumulable es que sí lo vamos a considerar para el resto del cálculo, o en el cálculo general de la declaración anual, y no acumulable no se considera, y pues bueno, ambos tienen ciertas particularidades, ¿vale? Pero así es básicamente como se reporta y cómo se paga el impuesto por enajenación de bienes. También otro de los ingresos que es más común que se pudiera tener es arrendamiento. O sea, el arrendamiento que tenemos es pues el uso o goce temporal de algún bien. Y ese bien pues puede estar en México o puede estar fuera de México. Como comentamos, México grabamos ingresos mundiales, base mundial, pues, ¿qué quiere decir? Que cualquier ingreso es sujeto al pago aquí en México. Entonces, por lo tanto, estamos obligados a reportar este ingreso por arrendamiento, pero aquí tenemos algunas ventajas tal vez que pueda dar la autoridad para el cálculo de este ingreso. Una de ellas es que podemos tener ciertas deducciones autorizadas que nos van a ayudar a disminuir la base para hacer el cálculo sobre el que se pague el impuesto. Cuando se hace esa determinación, igual ese ingreso que se obtiene se acumula junto con el resto de los ingresos y también se hace en el cálculo anual. Pero para tener o para optar por ocupar tus deducciones es muy importante, y vuelvo a reiterar, que tengas los comprobantes en caso de una revisión, de que puedas demostrar que efectivamente tuviste esos gastos que te pudieron ayudar a disminuir la base gravable. Si no tienes esos comprobantes, también la autoridad te da una opción a que apliques a tu ingreso que percibes un 35% como deducción opcional. Entonces, puedes optar por una o por otra, o ver qué es lo que conviene más. Normalmente nosotros, cuando hacemos el ejercicio de los cálculos anuales, hacemos ambos cálculos para poder mostrárselo y ver cuál es el que mejor conviene. Es importante también identificar que si tienes obligaciones provisionales o trimestrales, que esto sería alguien que esté dado de alta por arrendamiento, y ya haya hecho sus pagos de manera mensual o trimestral, estos montos de impuestos que fue pagando se van a considerar y se pueden acreditar dentro del cálculo de la declaración anual. Pero si no se han realizado cálculos o pagos anteriores, pues no habría algo sobre qué tomar impuestos. Lo mismo pasa que si el bien está en el extranjero y en el extranjero estoy pagando impuestos, pues también podría considerar algún crédito que pudiera incluir aquí en la declaración anual. Ahora, ya hemos hablado de pues realmente todo lo que tengo que reportar, todos los ingresos que estoy obligado a ir incluyendo en mi declaración anual. Pues ahora también tenemos un beneficio que la ley nos da, que son las deducciones personales. Ahora, las deducciones personales nos van a servir para disminuir nuestra base para el cálculo de impuesto. Pero obviamente estas deducciones que están publicadas por la autoridad también tienen limitantes, o sea, no podemos nosotros nada más ahora sí gastar, donar, abonar. Ahorita vamos a platicar con cada una de ellas y las características que tienen, porque tenemos unas limitantes. La principal limitante que tenemos es que el total de nuestras deducciones debe ser el menor entre 5 veces el valor de la UMA al año o el 15% del total de tus ingresos en el año. Ok, ahora, ¿qué es la UMA? La UMA pues es un valor que la autoridad publica, que justamente se ocupa como para muchas obligaciones fiscales. Para el ejercicio de 2024, el valor de la UMA, aquí hablando un poco más de la zona centro, es de 108.57. Si nosotros tomamos ese valor de la UMA diaria y la vamos a elevar al año, estamos hablando que son más o menos como 198,000 pesos, que incluso el SAT te lo está topando a 198,031. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, ok, ¿qué es menor? ¿Esos 198,000 que me está topando la ley, o mi 15% que yo tengo como ingresos totales de mi declaración anual? El menor de ese es el monto máximo que tengo que, o que puedo incluir de mis deducciones personales.
Por eso es que también muchas veces no todas las deducciones van a aplicar, además de que a lo mejor no cumplan con requisitos, pero también por eso te los va topando la ley, que también hay ciertas deducciones que tienen unos topes diferentes, pero ahí es como la generalidad. Ahora bien, ya que identifiqué que tengo el beneficio de tener mis deducciones personales, de que sé que tengo un tiempo para, un monto tope para poder hacerlo, entonces, también lo que tenemos que hacer es cumplir con los requisitos que nos marca la ley. ¿Cuáles son estos? Que todas las deducciones personales o estos gastos que tengamos tienen que ser efectuados o pagados con medios electrónicos. ¿Qué es medio electrónico? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria o cheque, no efectivo. Si nosotros pagamos una consulta médica en efectivo, en automático va a ser no deducible. Ahora bien, también, ¿qué tenemos que cumplir? Que también todos estos gastos sean erogados en México. Si por alguna causa yo fui a una consulta en Estados Unidos, pero sí me dieron un comprobante y dice mis datos y viene todo, no lo podemos hacer deducible porque esto no fue un gasto que se efectuó aquí en México. También es muy importante que tengamos y que nos demos cuenta de los requisitos del CFDI que tiene que tener, como es que esté a nombre del contribuyente que los va a reportar, no importa que sea el gasto hacia familiar, que ahorita vamos a platicar también un poco de a quienes se incluyen, sino que tiene que tener tu RFC, que tiene que ser también del ejercicio que estamos ahorita teniendo, de 2024. Todo lo que vamos a reportar ahorita es importante que traiga fecha de 2024. Si por alguna causa no es que ya no me alcanzó a facturar en diciembre, que fue el gasto y me lo dio en enero 25, ya no lo vas a poder incluir en tu declaración porque justamente el CFDI trae fecha 2025. Entonces es importante que también la fecha que venga sea la del ejercicio que estamos ahorita trabajando de 24. Otro de los requisitos y muy importante es el uso del CFDI. ¿Qué es eso? O sea, identificar que dependiendo del régimen que tú tengas, cómo vas a tener o cómo vas a reportar ese gasto. Normalmente el uso de CFDI, hay veces que si tú no le dices al médico, por ejemplo, te pone gastos en general, pero nosotros como asalariados debemos de identificar que, bueno, que sea justamente el CFDI que traiga como uso, pues, el de gastos médicos. O sea, identificar cuál es el correspondiente de acuerdo a tus actividades. También tiene que mencionar ahí el método de pago. Como comentamos anteriormente, hay medios electrónicos y cada uno tiene su clave. Si vemos ahí 02 cheque, 03 transferencia bancaria y así sucesivamente. Eso tiene que venir también en su CFDI porque eso hace match también con el SAT y si no se cumplen con estos requisitos, estos gastos pudieran ser no deducibles. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta pues estos requisitos que se necesitan para que podamos pues cumplir y que podamos tener el beneficio sobre todos estos gastos. Si ya tenemos, ya estamos efectuando este tipo de gastos que vamos a ver adelante, pues que tengamos un beneficio al final del año. Es importante que vayan guardando también sus comprobantes cuando les llegan las facturas. Normalmente llegan pues en dos documentos o uno que es un PDF que si nosotros lo abrimos, pues ahora sí le decimos nosotros, es como el formato bonito, ¿no? Donde ves y entiendes perfectamente qué te dice, ¿no? Qué te están pagando, cuánto monto, de quién fue, ejemplo, la consulta, y vienen todos tus datos. Y otro que es como una línea que es como más bien una liga donde se llama XML y deben de guardar los dos en caso de también, como les decía, darle información a la autoridad, no lo va a solicitar. Entonces, por eso es importante que lo vayas teniendo. La siguiente, por favor. Ahora, teniendo un poco resumen de cuáles son los gastos que hacemos deducibles, tenemos desde honorarios médicos, funerarios, donativos, aportaciones, intereses por créditos hipotecarios, colegiaturas, transporte escolar, primas, etcétera. Y vamos a empezar a platicar de cada uno de ellos. Y vamos a empezar con la más común. Adelante, Gio.
Sí, gracias, Pau. Justamente, como ya lo mencionó, la más común pues son los gastos médicos, ¿no? Aquellos honorarios médicos, honorarios dentales, psicológicos, si vas al nutriólogo, si te haces un análisis clínico, si pagas algún honorario a enfermeras o a enfermeros, pues estos gastos te pueden aplicar como una deducción personal. También, por ejemplo, la compra de lentes ópticos graduados. Aquí, pues hacemos la mención que el monto máximo, tiene justamente un límite o un tope aparte, que es de 2,500 pesos por persona, y gastos hospitalarios que llegarás a tener también aplican como una deducción, ¿no? Algunos requisitos adicionales es, pues, que quien expide la factura debe contar con título profesional y que estos gastos también aplican, por ejemplo, si tu esposa, si tu esposo va al médico, tus hijos o tus papás, solamente ascendentes o descendientes en línea recta. Igual es muy importante aquí mencionar que los medicamentos, estos no aplican como una deducción personal. Si tú vas a la farmacia porque te recetaron ciertos medicamentos, estos no van a aplicar como deducción. Únicamente aplicarían en caso de que vengan, por ejemplo, en una factura de hospital, ¿no? Que estuviste hospitalizado, te estuvieron dando medicamento, bueno, aquí sí podrían aplicar, ¿no? Y obviamente, como ya lo mencionó Pau, pues cumplir con los requisitos generales, ¿no? Tener una factura, que en la factura vengan tus datos fiscales, tu nombre, RFC, el uso, etcétera. Después entramos a gastos funerarios, que pues bueno, obviamente esperamos que nunca tengamos que ocupar esta deducción personal, pero pues es importante saber que también puede aplicar, ¿no? Aquí el requisito que se menciona primero es no exceder del salario mínimo general al año. Aquí nada más importante tomar en cuenta que cuando se menciona salario mínimo general, no se toma el salario mínimo general, sino que se toma la UMA, que es este factor que ya nos platicó Pau. Bueno, la UMA anual actualmente está en 39,000 pesos aproximadamente, entonces ese sería un límite para este gasto en específico, ¿vale? Igual aplica para esposo, para esposa o para aquellos ascendentes y descendientes en línea recta. Y si se paga algún plan, por ejemplo, ¿no? De que ya tengas todo preparado para el futuro, como lo mencionamos aquí, funerales a futuro, pues la deducción se aplicará hasta el año calendario en el que se realicen los servicios, que igual como ya lo mencionó Pau, pues la deducción tiene que aplicar en el ejercicio que estamos presentando. Ahora, hablando un poco de donativos, los donativos también se consideran una deducción, pero para que estos puedan ser aplicables, tenemos que tener mucho cuidado de saber, obviamente, a quién le damos este donativo. Se puede dar donativos a instituciones privadas como a instituciones de la federación también. Para saber qué institución privada puedo yo darle un donativo, el SAT publica una lista de estas empresas o de estas instituciones que pueden recibir donativos. Entonces es importante que primero se cercioren que son autorizadas, que estas instituciones son autorizadas a recibir los donativos para que también le puedan dar a ustedes una factura o un CFDI que ampare este donativo. También traemos una limitante en cuestión de los donativos y esta no hace mucho que se puso la limitante porque había ahí, pues como un entendido que posiblemente podrías estar dando donaciones pues bastante altas que pudieras ocupar para beneficio. Entonces lo que la autoridad hizo fue que puso un tope en estas deducciones y nos dice que no podrá exceder del 7% de tus ingresos acumulables del ejercicio anterior si esto es a una institución privada o del 4% si es a una entidad federativa. Entonces, necesitas regresar a ver tu ingreso acumulable del año anterior para ver que no sobrepase ese 7% o 4% dependiendo de la institución a la cual estés haciendo ese donativo. Otro de los donativos, e incluso creo que es uno de los donativos que más utilizamos en México, es los intereses reales que se pagan por un crédito hipotecario.
Si nosotros tenemos y contratamos un crédito hipotecario con una institución financiera en México, nosotros normalmente lo que hacemos es pagar capital más intereses, ¿ok? Lo que se hace deducible aquí es el interés real. Se toman los intereses que se están pagando y todas las instituciones financieras tienen que hacer el cálculo del interés real, que básicamente es el interés que pagas, el banco o la institución le quita la inflación correspondiente y te dice cuál es el interés real que tú puedes hacer deducible. Nosotros como contribuyentes no hacemos ese cálculo, sino que es la obligación de la institución financiera con la que tenemos contratado este crédito hipotecario. Entonces, realmente también te tienen que dar una constancia en donde se mencione, pues, el monto de los pagos que has realizado, los intereses que has pagado y te dice efectivamente cuál es tu monto, o tu interés real que puedes hacer deducible. Ahora, este beneficio o esta deducción está destinada para la compra de casa habitación. O sea, si yo voy con una institución financiera, me da ese crédito, lo tengo que aplicar a una casa que yo voy a habitar. Si yo voy a decir, quiero comprar una casa en la playa y la voy a comprar ahora en Acapulco. Y esa es mi segunda casa porque va a ser una casa de descanso. La ley te dice que no podrías tomar la deducción si es esta segunda casa. Te dice que solamente es para tu casa habitación. Dependiendo casos, hay quienes llegan a reportarlos, pero el deber ser es que es tu casa habitación. También hay un tope por ahí para que también sea sobre un crédito que no se exceda de 750,000 UDIs. O sea, también te dice, si tú compras una casa que sobrepase este monto, no puedes tomar la deducción al 100%, sino solamente hasta los 750,000 UDIs, que más o menos a lo que está el valor de la UDI, estamos hablando como de 6 millones de pesos, 6,200,000 pesos más o menos. Entonces, sería como el tope que te pongan hasta esos 6 millones, el excedente ya no sería como deducible, solamente sería por la parte de hasta esos 6 millones de pesos que te pudiera pagar alguna institución. Otra deducción que podemos considerar en nuestra declaración anual, por ejemplo, son las aportaciones complementarias de retiro. Aquí pues primero hay que identificar, ¿no? A qué nos referimos. Tenemos, por ejemplo, el Afore, que el Afore, si bien sabemos, si estamos como asalariados, pues todos tenemos un Afore, ¿no? Y en caso de que nosotros decidamos realizar alguna aportación complementaria, alguna subcuenta, bueno, pues esta aportación te va a aplicar como una deducción personal. También si, por ejemplo, contratas algún plan de retiro, algún plan personal de retiro, ¿no? Sabemos que estos planes son planes privados, con instituciones privadas, entonces estas aportaciones también te pueden aplicar como una deducción y finalmente también aportaciones a cuentas especiales o personales al ahorro. Pueden aplicar como deducción. Entonces, nuevamente, es importante identificar que existen estas tres opciones, por así decirlo. La primera, pues, es realizar alguna aportación a tu Afore. La segunda, contratar y hacer aportaciones a algún plan privado. Y la tercera, alguna aportación a cuenta especial o personal para tu ahorro. Esta deducción tiene una limitante o el tope, digamos, es hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio. ¿A qué nos referimos? Que pues dependerá del ingreso que tengas en el ejercicio, puedes calcular el 10% que sea de ese ingreso y ese va a ser tu tope o tu limitante para esta deducción en particular. Y bueno, también sin que exceda 5 salarios mínimos generales, que aquí, repito, no se toma el valor del salario mínimo, sino de la UMA, elevados al año, que como ya lo mencionó Pau, estamos hablando de alrededor de 198,000 pesos. Tenemos las primas que pagamos por seguro de gastos médicos. Aquí obviamente el requisito es que el beneficiario sea el contribuyente, sea esposo o esposa, o ascendentes o descendientes en línea recta únicamente. Y aquí me regreso un poquito al tema de los gastos médicos. Por ejemplo, si tienen gastos médicos, pero les son reembolsados
por algún seguro, aquí ya no van a aplicar como una deducción personal porque pues sería como tomarnos un doble beneficio, ¿no? Realmente no estamos haciendo el gasto porque nos lo están reembolsando, pero sí podemos deducir la prima que pagamos por ese seguro de gastos médicos. Otra de las deducciones que tenemos es el transporte escolar, pero la característica es que sea obligatorio. Si nosotros o ustedes tienen niños que van al colegio y dentro del colegio les dicen que el transporte lo tienen que utilizar de manera obligatoria, entonces pueden hacer deducible ese monto que están pagando a la escuela o a la empresa que esté manejando este transporte. Es importante que igualmente sea pagado hacia en línea recta, o sea, para sus hijos, que venga separado del pago de colegiaturas, que ahorita vamos a entrar al tema de colegiaturas, que sea realizado igual medios electrónicos, pero la característica es de que en la factura debe mencionar que es transporte obligatorio. Ahora, entrando un poco al tema de colegiaturas, es una de las deducciones que incluso salió después, en la cual la autoridad pues ya daba pues el beneficio de hacer deducible, pero las colegiaturas en instituciones privadas, pero viene o más bien se establecen ciertas limitantes. Dependiendo del nivel escolar de cada uno de los hijos, es el monto máximo que se puede hacer deducible al año. Los montos que vemos aquí por nivel escolar son los montos deducibles al año. Ejemplo, si tienen alguien de que va en secundaria, el tope máximo son 19,900. Sé que hay a lo mejor escuelas que posiblemente en un solo mes ya están llegando a esos topes, pero desafortunadamente es hasta el monto máximo que podemos poner. Importantísimo que las facturas vengan con todos los requisitos que hemos estado comentando, pero en adición tiene que mencionar el nivel escolar del hijo que se está cursando y su curva. Sin estos dos factores, la factura pudiera ser no deducible. Ahora, ya que vimos realmente todo lo que estamos obligados a reportar en la declaración anual y también qué me puedo considerar o qué deducciones me pueden ayudar también para disminuir mi pago de impuesto, pues ya viene ahora sí, pues ya que hice el cálculo y saber cómo o qué voy a pagar en la declaración anual o cuál va a ser mi resultado de la declaración anual. Aquí solo es dato para demostrarles que nuestra tarifa anual tenemos como una tasa máxima el 35%, que va más o menos a ingresos arriba de 4 millones de pesos para que más o menos veamos un monto general. Nuestras tarifas son progresivas y tienen una característica muy especial para establecerse. No es simplemente, tengo 1.500.000 de ingreso, me toca 34%. No, así no es el cálculo. Se tiene un cálculo o un proceso en especial para poder aplicarse, pero es como para términos generales, identificar más o menos las tarifas que tenemos y saber que nuestra tasa máxima es del 35%. Ahora, el resultado de la declaración anual, ahora es tan fácil como decir, me sale a favor o me sale a pagar. Entonces, vamos a ver qué características tiene o qué más bien mis procesos si tienen a favor o a pagar. Adelante, Ye. Sí, gracias, Pau. En caso de tener un saldo a favor, existen dos vías, ¿no? Podemos hacer dos cosas. La primera, pues, es pedir este saldo a favor en devolución. Es una devolución automática que realiza el SAT a una cuenta de banco mexicana que esté a nombre del contribuyente. En caso de, por ejemplo, un saldo que sea menor a 10,000 pesos, pues la declaración la puedes presentar únicamente con contraseña. Si el saldo es mayor a 10,000 pesos, lo más recomendable es hacerlo con firma electrónica. La realidad es que, pues, de manera personal siempre recomendamos hacerlo, presentar la declaración con la firma electrónica. Ahora, tenemos casos en los que no les va a aplicar esa devolución automática que menciona Gio. Eso es lo más común, que podamos tener una devolución y que esperemos que el SAT nos lo deposite en nuestra cuenta. Por eso la clave y por eso cumplí con lo de presentarla con firma o no. Entonces, no me va a aplicar pedirla de manera automática si yo tengo un saldo mayor a 150,000 pesos, si tengo a lo mejor ingresos en copropiedad o sociedad conyugal, si tengo mi RFC suspendido o como no localizado,
o cuando ya no estoy hablando del mismo ejercicio fiscal, ahorita ejemplo 2024, puedo optar por esa devolución automática, pero si me quiero regularizar de mis declaraciones pendientes, ejemplo 23, 22, esas ya no irían a una devolución automática, sino tiene que ir a un proceso de devolución manual, o si la presenté con contraseña cuando tenía que haber sido con firma electrónica. La siguiente, por favor. Y también cuando a lo mejor presenté mi declaración, puse manual, pero también yo hice un proceso de automática, pero yo inicié un proceso manual, también ahí, como chocan los procesos, no te aplicaría. Si no le puse la opción de devolución, si la presenté después del 31 de julio de 2025, ya no iría por devolución automática, o sea, tengo hasta esa fecha para presentarla y que sea de manera automática. Esto no quiere decir que es la prórroga que hay para presentar la declaración anual. Quedamos que la declaración anual es al 30 de abril, sino que sí se considera esporádica si se presenta después de esa fecha, pero hasta el 31 de julio puede proceder también estas devoluciones automáticas. Si tengo pues revocadas mis firmas fiscales, o que si alguna de las deducciones que a lo mejor puse proviene de algún contribuyente que esté enlistado como en la página del SAT como un no deseado que les llegan a llamar. Y bueno, también les mencionaba que existen dos posibilidades de qué hacer con mi saldo a favor, ¿no? Y la primera ya lo explicamos, es la devolución automática, o existe también la opción de compensación. Aquí pues es prácticamente que el SAT guarda ese saldo para futuras declaraciones, y en caso de tener un saldo a pagar, pues bueno, vas a poder ocupar esta compensación. Aquí es importante nada más mencionar que el saldo a favor tiene una vigencia, por así decirlo, de 5 años, y en esos 5 años no fue necesario ocupar esa compensación, pues realmente se pierde. Y pues bueno, también tenemos el otro posible resultado, ¿no? Que tenga que pagar mi declaración anual. Aquí, pues, como ya lo mencionamos varias veces, el límite o la fecha límite es el 30 de abril. Debo obtener una línea de captura, y esta línea de captura se puede pagar en tu aplicación bancaria. Realmente es muy sencillo hacerlo. En caso de que tengas un saldo a pagar y no lo cubras antes de o hasta el 30 de abril, entonces puedes pagarlo, pero va a traer ya actualizaciones y recargos, ¿no? Como una penalización por el pago tardío. Existe una opción que también da el SAT de hacer un pago hasta en 6 parcialidades. Entonces, para poder optar por estas parcialidades, tiene la opción también de 3, 6 parcialidades. Se tiene que tener los requisitos de haberlo presentado en forma. La primera parcialidad se paga al 30 de abril. Se generan las líneas de captura de todas las parcialidades al momento de que se presenta la declaración anual. Se pueden hacer pagos anticipados, y el último pago o la última parcialidad sería pagada al 30 de septiembre de 2025. Si no se pagan en las parcialidades acordadas, hay penalidades. Y bueno, ya hablando y para cerrar un poco, hay cierta información que solo es de son datos informativos que se tienen que reportar en la declaración anual, que no se incluyen como para cálculo de impuestos, sino que en caso de tenerlos, es importante, nuestra recomendación también es informarlos, como son préstamos, donativos que recibieron, premios que ganaron, la enajenación de casa habitaciones es súper importante, porque si tuvieron alguna exención, para que no la pierdan, se tiene la obligación de presentar la declaración anual e informar la venta de la casa. Herencias, legados o premios, es importante reportarlos. Hay montos que te obligan a reportarlo, pero también la recomendación sería reportarlo, aún así teniéndolo sin importar el monto. Que incluso, bueno, con esta estamos cerrando la presentación. Y adelante, Dulce, si quieres apoyarnos, por favor. Muchas gracias, Paola, Giovanna, por este webinar. A continuación, empezaremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Aquí tengo la primera. ¿El Infonavit es una institución bancaria? El Infonavit se considera una institución, sí bancaria, financiera más que bancaria, financiera, que incluso pues es quien otorga los créditos hipotecarios, y que justamente también te da una constancia de intereses, donde menciona qué fue el interés real que tienes derecho a ser deducible.
Ok, perfecto. Tengo otra pregunta aquí. Olvidé reportar mis intereses de mi cuenta en Estados Unidos. ¿Puedo corregir mi declaración anual si ya la presenté? Sí, puedes hacer tu corrección presentando una declaración complementaria. Entonces, una declaración complementaria siempre va a dejar sin validez la declaración normal presentada o la previa, pero puedes hacer correcciones vía declaración complementaria. Perfecto. Otra pregunta más de la audiencia. He recibido constantemente avisos por parte del SAT que tengo pagos pendientes. ¿Cómo puedo asegurar la autenticidad de estos mensajes, ya que he escuchado que puede prestarse a fraude? Es una muy buena pregunta. Sí, mira, desafortunadamente sí ha habido varios fraudes que dicen que vienen por parte del SAT o que te dicen que hay pagos pendientes. Nuestra recomendación es que no entren a las ligas que les envían, ya sea por mensaje de texto o por correo. El SAT, como lo habíamos comentado, solo se va a comunicar contigo vía buzón tributario. Entonces, si tú recibes algún mensaje de esto, lo primero que te recomiendo es entra a tu buzón tributario y ahí en la parte de contactos de información, ahí van a venir los documentos que el SAT te está diciendo o el mensaje que el SAT te va a dar y ahí efectivamente puedes confirmar pues si eso es válido o no es válido, pero recordemos que solamente por el buzón tributario es el medio por el que el SAT se va a comunicar contigo. Perfecto. Tengo aquí otra pregunta. Una vez que declaras, ¿ya tienes que hacerlo cada año? ¿Qué pasa si dejo de trabajar? ¿Tengo que seguir declarando? Ahora sí, todo depende. Si tú vas a dejar de trabajar y ya no vas a tener ninguna actividad económica, pues lo más recomendable es que modifiques tu estatus en el SAT, porque si tú tienes un estatus activo, pues puedes tener la obligación de estar reportando o tener alguna obligación, dependiendo de lo que tengas. Si estás como salarios o a lo mejor de actividad empresarial, vas a tener toda la obligación de continuar con los reportes mensuales a los que estés obligado. Entonces, la recomendación es de si no vas a tener actividad económica, mejor haz una suspensión de actividades en el SAT y así eso ya no te obligaría a la declaración anual. Ok, entonces tengo otra pregunta más. Si yo me encargo de pagar las colegiaturas de mi sobrino, ¿puedo hacerlo deducible? Siempre y cuando seas el tutor legal de tu sobrino, sí. Pero si nada más es como ayudar a tu sobrino y le vas a pagar la colegiatura, ahí no pudiera ser no deducible, porque recordemos que uno de los requisitos es que los gastos sean para familiares en línea recta. Entonces tu sobrino no lo sería, te digo, salvo que seas un tutor legal. Bajo la misma línea, ¿no? De esta pregunta, aquí también tienen la siguiente duda. Si mi esposa solo tiene ingresos por intereses, ¿puedo reportarlos yo en mi declaración anual? No, nosotros aquí en México no tenemos una declaración que le llaman en algunos otros países en conjunto, o sea, donde nosotros estemos reportando o podamos reportar los ingresos o tengamos que reportar como familia. Las obligaciones son de manera individual. Si tu esposa tiene solamente ingresos por intereses, lo que tenemos que revisar es y podemos acompañarnos a ver si tendría la obligación de presentar la declaración solo por los ingresos que esté recibiendo y ya ella tendría que hacerlo y solamente podrías tú reportarlo si estamos hablando de alguna cuenta mancomunada. Ahí podría ser diferente la opción, pero sería un caso de revisión. Ok, perfecto. Les recordamos a todas las personas, estamos recibiendo muchas preguntas. Les recordamos que en caso de no poderlas contestarlas, nuestros panelistas estarán comunicándose con ustedes vía correo electrónico. De igual forma, en la pantalla están los contactos tanto de Paola como de Giovanna. Tengo aquí otra pregunta más, creo que esta sería la última. Si voy a recibir dinero de Estados Unidos de un fondo de ahorro, o acciones de una empresa, ¿cómo lo declaro? Bueno, ahora sí, de todo depende el tipo de ingresos. Si uno es fondo o si otros son acciones, cada uno tiene su peculiaridad, su manera de calcularse y de la obligación de hacerlo aquí. Entonces, con gusto te podríamos ayudar a identificar cuál sería la mejor vía para poder reportarlo. Perfecto, pues muchísimas gracias Paola, Giovanna, por este webinar. Hemos llegado al final
del webinar, J.A. del Río, ayudando a las empresas a hacer negocios en Latinoamérica, agradece nuevamente su interés, quedando a su disposición ante cualquier duda, consulta o asesoría que requiera en el correo contacto@jadelrio.com. De igual forma, les recordamos que los contactos de nuestros panelistas están en la pantalla y que podrán visualizar este webinar en nuestro canal de YouTube la próxima semana. Muchísimas gracias, Paola y Giovanna. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo. Buen día.